Karina López Vidal. Karina López Vidal, ¿Lo perfecto. dije bien? Perfecto. Hasta ahora vamos bien. Hasta ahora vamos genial. Integrante de la Asociación Gestáltica Gestáltica del Uruguay. del Uruguay y de la Asociación de Psiquiatría y Biología del Uruguay, supervisora clínica, integrante del Comité de Adolescencia de la Asociación Uruguaya de Pediatría. De la Sociedad Uruguaya de Pediatría. ¿Todo eso está bien? Todo eso. todo Imagínate que de memoria no me iba a acordar, por eso. Bueno, gracias por venir. Gracias a charlar ustedes con por la nosotros. invitación. Oh, por favor. A ver, todos sabemos porque la pasamos en algún momento y la vivimos con nuestros hijos, algunos. La adolescencia es una etapa muy, muy complicada. ¿Y la pandemia la complicó más? Sí. Como bien decías, la adolescencia es una etapa única y en realidad esa etapa de transición entre lo que es la niñez y la adultez, la OMS la define entre los 10 y los 19 años. Aunque entre los 10 y los 19 años. Aunque a veces ahora bueno, se ha visto Eso de extendida 19. Claro. Bueno, igual por en Uruguay dura determinadas hasta los 30 a circunstancias. veces, ¿no? Sí, ahí está, por determinadas circunstancias. Pero en realidad es una etapa de muchos cambios. Por eso es compleja. Por eso es compleja, porque son cambios no solo a nivel físico, donde tienen que reconocerse en esos cambios que están apareciendo en su cuerpo, cambios a nivel neurohormonal, están en desarrollo, cambios a nivel social y vincular, donde comienzan como a consolidar esa identidad que los va a definir en ese rol de Por adultos. eso es que se tomen hasta de repente decisiones muy importantes. Muy importantes, muy valiosas, y en esta etapa los pares, los amigos, son fundamentales, Son ¿no? todo. Entonces, son todo para ellos en realidad se mueve en base a sus pares, a lo social, a los encuentros con amigos, y esta pandemia los ha restringido. Ahora, yo quiero llegar a eso, pero antes, digo, para entender después lo que viene, hay una especie de creernos superhéroes, ¿verdad? Durante la adolescencia, donde nada nos puede pasar y nosotros somos unos locos que hacemos muchas veces lo que no debemos. Y pasó algo de eso en la pandemia, ¿no? Hay parte de algo de eso, no del todo. En realidad, el adolescente de por sí es como desafiante. Es desafiante porque está explorando un mundo donde sale de esa niñez y está empezando como a conocer este mundo adulto y empezando como a tomar también sus propias decisiones en cuanto a esa autonomía progresiva que va consolidando. Esa independencia, primeras veces que me tomo el ómnibus, primeras veces que salgo solo, primeras veces que de repente en la noche me animo a salir con amigos o me dejan llegar hasta más tarde. Está muy estigmatizada también, porque los adultos y esa mirada adultocéntrica que tenemos parece que nos hubiéramos olvidado de cuando fuimos adolescentes, Claro. o cuando nos peleamos con nuestros padres, o cuando no tuvimos ganas de hacer determinadas cosas. Y entonces también es una etapa muy exigida, ¿no? Todo el tiempo estamos como exigiéndoles A ver, cumplir un rol. Está bien, lo que vos decís está perfecto, pero digamos, yo no puedo de ninguna manera comparar mi adolescencia es otro mundo totalmente diferente. Yo no digo que sea mejor o peor, si la educación era mejor o peor, pero era otra historia. Otra historia, Era otra cosa. porque lo social también ha cambiado. Sí, claro. Lo social, las cosas a las que ellos acceden, Tiempo libre. las cosas que están disponibles. Nosotros en la época que estudiábamos, para poder buscar determinada información, nos leíamos una montaña así de revistas y teníamos que recortar una imagen. Hoy googlean algo y tienen 5.500 sitios que acceden a eso. Ha cambiado muchas veces la forma en que vemos a los adolescentes, porque ha cambiado lo social también. Lo que no cambió fueron algunos trastornos, ¿no? Digo, psicosociales, y creo que tampoco cambió, si bien hay otra accesibilidad, digamos, los comportamientos, no quiero poner ejemplos, los no saludables. No, por supuesto que no. Y además en esto exploratorio y en esto nuevo también muchas veces se da eso de un acercamiento a veces a conductas de riesgo, ¿no? Conductas peligrosas, se acercan a veces al consumo, a probar cosas nuevas, por supuesto. El tema está también en que están a veces en una edad donde también los modelos a los que acceden y siguen pautan muchas de esas conductas. Y los adultos tendemos
como, bueno, a poder también generar un piso previo en cuanto a qué les decimos, qué información les brindamos y qué apertura tenemos para poder recibir a veces determinadas situaciones que no son las ideales. Como vos bien decías, el adolescente tiene esa omnipotencia de esperar todo el tiempo de que no le va a pasar nada, de que lo sabe todo, de que todo lo puede, pero por otro lado también necesita validar los límites. Entonces, en ese desafío que hace en estas conductas a veces que no son las esperables, que no siempre tienen que ser tan riesgosas como el consumo, pero a veces les digo que voy a un lado y me fui a otro. O le dije que estaba en la casa de una amiga y en realidad no estaba, ¿no? A veces son esas pequeñas transgresiones. También valida cuáles son realmente los límites que los adultos ponemos y cuánto los adultos los sostenemos. Esta etapa también está muy estigmatizada desde la adultez, o sea, decir que tenemos un hijo adolescente, yo tengo dos, una nena de 13 y un varón de 15, y siempre digo lo mismo. A veces cuando digo, trabajo con adolescentes, tengo dos adolescentes, me dicen, uy, ¿no? Decir adolescencia y problema es casi lo mismo. Y no, por supuesto que no. Me imagino a tus hijos, ¿no? Dicen, qué embole, mamá. Bueno, a veces sí, no lo dudes, no lo dudes. Porque viene de la propia raíz de la palabra, ¿no? Adolescente, adolece de algo, le falta algo. ¿Qué le falta al adolescente uruguayo contemporáneo, por decirlo así? Sé que no es un bicho raro, no es muy distinto al resto del mundo, pero en Uruguay tenemos algunas características como sociedad que por ahí tienen alguna cuestión que marcan como a la adolescencia. ¿Vos qué opinás de esto? Mira, en realidad los que trabajamos con adolescentes y desde el comité del Comité de Adolescencia y de la Sociedad Uruguaya de Pediatría decimos, hay tantas adolescencias como adolescentes. Digo, es tan particular ver realmente qué necesita un adolescente, porque influye todo, influye el contexto en el que se mueve, el ámbito familiar en el que está, a las cosas que logra acceder y a las que no. No es lo mismo un adolescente en un contexto vulnerable o en una convivencia de repente con situaciones de violencia intrafamiliar o de abuso, que un adolescente que tiene el acceso a medios y a oportunidades y a cosas que no. Entonces, definir realmente qué necesita un adolescente es muy difícil porque lo tenemos que ver realmente en contexto. ¿Qué necesita acorde a ese adolescente? Y en este momento de pandemia, más que nunca. Bueno, y quería preguntarte sobre eso, ¿no? Sobre este momento de pandemia. ¿Cuál es la mayor falta que tienen los adolescentes hace 1 año y medio? ¿Y cómo eso puede, digamos, qué consecuencias puede generar en su actitud frente a la vida en general? Bien. Todavía estamos en pandemia y transitando, ¿no? Entonces, estamos saliendo con la pandemia. A futuro es difícil, estamos como pudiendo vislumbrar algunas cosas a nivel sobre todo emocional y que repercuten también en lo orgánico. Nosotros hace poquito, con una colega, la psicóloga Fanny Alzugaray, hicimos un informe sobre la languidez pandémica, que es un nuevo término, nuevo no, tiene 20 años, lo toma Adam Grant y en realidad se empezó en este momento como a resonar. Languidez pandémica, a resonar, ¿no? Digo, ya pasamos de la fatiga pandémica y nos fuimos a la languidez en esta sensación de estancamiento, en esa sensación de desmotivación, donde todo me da igual, donde hay como una tristeza velada, que no llega a ser una tristeza profunda, pero velada. Y en esto que vos me decías, ellos han perdido este contacto real con los pares. Tenemos como la sensación y la idea de que lo tecnológico sustituye, y no sustituye el encuentro, el abrazo, la complicidad del de al lado, no lo sustituye para los adultos, menos para ellos. Entonces, esas pérdidas que tuvieron en la primera parte donde se sacó los lugares de estudio, o sea, se sacó la presencialidad de las instituciones educativas, de los lugares recreativos, y todo lo demás, al principio para ellos fue como las vacaciones, ¿no? No tenemos nada, claro. Qué suerte. Y después empezaron a sentir esa falta desde el lugar de ansiedad, ¿cuándo va a terminar esto? Desde el lugar de la tristeza. Muchos adolescentes abrazaron la muerte por primera vez durante esta pandemia, en la pérdida de familiares, de conocidos, y hasta muchas veces en la propia sensación de ellos mismos, en donde sienten que han perdido
como todo lo valioso y se han enfrentado a esos duelos donde no tengo mis amigos, no tengo lugar de estudio, donde todo lo hago dentro de casa y para el adolescente además es muy duro estar hiperconviviendo con la familia las 24 horas, cuando hay teletrabajo, cuando hay más hermanos, cuando todos tenemos que de repente compartir con más de uno un cuarto. ¿Dónde están esos momentos de intimidad? Y empezamos a ver cambios que fueron dándose desde este lugar de, bueno, me quedo hasta más tarde, porque ahí me puedo buscar cuando todos duermen ese ratito de intimidad, de quedarme un rato más solo, ¿no? Buscando esas cosas. Pero al otro día te levantas Pero al al mediodía. otro, exacto. Claro. Y en esto que decíamos de la languidez que hemos hablado y que hemos trabajado, empezamos a ver en consulta, ¿no? Que los chiquilines, cosas que disfrutaban en otros momentos y que traían, como antes jugaba rato y me entretenía o miraba una serie, se empieza a perder. O sea, ya no me dan ganas, todos los días son iguales. O sea, hago lo mismo que ayer y ya sé que voy a hacer lo mismo que mañana. Seguro, sí. Entonces, ha sido para ellos muy duro encontrar ese lugar. ¿Cómo son los adolescentes con respecto a las visitas a tu consulta, por ejemplo? ¿Son reacios? ¿Van porque papá, mamá, alguien les dice tenés que ir? ¿O van con gusto y con ganas de que pasen cosas buenas? Muchos van con muchas ganas de que pasen cosas buenas y durante esta pandemia, pese a que es una población que no va espontáneamente a consultar, van porque precisan la firma del carnet de aptitud, ¿no? Al pediatra. En realidad, muchos han pedido ayuda, ¿no? Han pedido como charlar, como hablar, durante las consultas que han sido distintas, porque la presencialidad se ha visto también cortada en el ámbito clínico y han sido telefónicas o a veces por videollamada, han sentido como esa motivación. Hay otros que van porque en realidad los papás notan que están pasando cosas y preocupa. Hay que prestar atención, sí. ¿no? Tenemos entendido, y hay unos números que no son muy buenos, de la tasa de suicidios. Es un número muy alto y en los adolescentes ha aumentado bastante. Es un tema que hemos tocado acá en este programa y vamos a tocar a futuro, pero qué bueno, ¿no?, es darse cuenta de que nuestros hijos adolescentes necesitan de un apoyo de un profesional, y hasta nosotros mismos, para poder guiarlos, ¿no? Y que no se lleguen a extremos realmente increíbles como el suicidio. En esto que vos me estás diciendo y que me parece súper importante que lo menciones, dos cositas te voy a decir así rápidas. Hace 2 meses atrás hicimos con la colega Fanny Alzugaray, con la doctora Verónica Núñez y con la grado 5 de pediatría, la doctora Lorelei García, un taller. El primer taller que hace la Sociedad Uruguaya de Pediatría en cuanto a los contenidos psicoemocionales para pediatras. En ese primer nivel de atención, en poder captar estas primeras cosas que por ahí el adolescente no verbaliza, porque un adolescente le preguntábamos ¿cómo estás? Te dice bien, ¿no? Es monosilábico. ¿Cómo te fue? Bien. ¿No? No lo sacamos de ahí. Y ese primer contacto y lo valioso que es, pudimos dar este taller donde brindar herramientas para detectar a tiempo. Y en esto que vos decís, sí, es importantísimo el profesional, pero es importante la casa. Es importante el referente que tiene al lado adulto. Es importante el tiempo de ese padre, de esa madre, de no oír, de escuchar, ¿no? A veces terminamos de trabajar, estamos contestando mensajes, ¿qué me dijiste? Sí, veo, ¿no? Digo, y a veces no precisamos hacer un interrogatorio. A veces observarlos, mirarlos, invitarlos, decirle, te veo medio quieto, ¿querés hacer algo? Preguntarles, ¿cómo estás? Te veo callado o te veo callada, ¿no? Digo, generar esa posibilidad real de que nos sientan presentes. Esto es fundamental lo que estás diciendo, Karina, porque lamentablemente no hay escuelas para padres, ¿no? Para ninguna edad, la mujer que va a ser mamá tiene un taller de parto. Entonces, chao, no hay escuela para padres y uno tiene que ir haciendo su propia experiencia. A veces tratando de no repetir los errores que cometieron los padres de uno, tratando de ser otra cosa como padre, otras veces siguiendo la línea que vos heredaste, las cosas buenas que tenés de tus padres, dársela a tus hijos. Pero la pregunta es, ¿qué mensaje le das al televidente? Nos miran adolescentes, bueno, hoy capaz que algunos menos, pues ya están volviendo todos al liceo y demás, pero nos miran las madres, los padres, los abuelos, los tíos, a esa gente que nos mira.
¿Qué consejo concreto le das? Bien concreto, estar atentos. Los cambios en los adolescentes, los cambios de conducta, muchas veces nos cuentan una historia, ¿no? Nos marcan algo. Si empezamos a ver que está perdiendo cosas que en otro momento disfrutaba, que está más aislado, más aislada, que no está pudiendo, y que lo estamos viendo, que no está pudiendo hacer lo que solía hacer, bueno, es un llamado de atención y tenemos que estar atentos a eso. También de repente los descensos a nivel curricular o académico nos muestran muchas veces, bueno, algo está pasando, ¿no? Si le iba bien o si antes hacía las tareas y ahora ya no, también. Esto de la escucha activa, empática, ¿no? Si te escucho, realmente tengo que sentir, y el adolescente tiene que sentir que si está hablando lo estamos escuchando, y dar el permiso de entender, ¿no? De no juzgar, de no estar todo el tiempo con esta cuestión donde minimizamos, ay, no digas eso, una pavada, guay, eso que te pasa no es un problema. Sí. Y capaz que con en esa, ese momento es con un esa problema. respuesta queremos tranquilizarlo y en realidad no le estamos haciendo un bien, El porque lugar. no estamos profundizando en lo que él quiere o ella quiere. Exactamente, no estamos pudiendo darle la magnitud, porque de repente para nosotros como adultos sí es una pavada, pero para esa etapa y para ese adolescente puede ser su mundo. Sí, claro. Un problema con un amigo, un problema dentro de la institución, Sí, claro. una ruptura con su Un novio amor o su novio. frustrado. Exactamente, exactamente. Y otra de las cosas es animarnos a hablar. Los adultos nos cuesta darles ese lugar de participación a los adolescentes, ¿no? Pues es que iba a eso y te quería hacer una consulta porque uno debe ser por la edad, que soy joven, pero Bueno, Ya estamos ahí. pero viste que uno escucha siempre, por ejemplo, en mi casa, cuando yo era chico, no se hablaba mucho de sexo, ¿verdad? Yo con mi papá, si hablé 2 veces, mi papá murió muy joven, pero si hablamos 2 veces de sexo fue mucho, y mi generación creo que no charlaba tanto con nuestros padres que venían de otra forma, ¿no? Ahora, eso se había superado, ¿no? Digo, se planteó mucho más diálogo, se habla mucho más. Mi pregunta es, ¿esa gráfica está cayendo? ¿Por qué? Porque el adolescente tiene muchísima más información en muchísimos lugares, entonces ya no tiene por qué dialogarlo con el papá, O no le con la interesa. mamá. Ahí está. En realidad no sé, no podría decirte si está cayendo o no. Lo que yo te puedo contar es a nivel de clínica lo que veo, y hay papás mucho más estresados, con menos tiempo, con más trabajo, que no tienen los tiempos a veces para generar Ahora, espacios de charla. No por tabú. sino No por tabú, por tiempo. tiempos. Exacto, no por tabú, por tiempos. Como bien decían, ¿no? Hoy el acceso a la información es enorme y además lo charlan con los amigos y acceden a cosas que ni nos imaginamos, que ellos conocen y nos enseñan y nos muestran de repente información, cosas que realmente acceden y se preocupan y buscan. Pero también tiene que ver con esto donde los adultos nos cuesta, y lo hemos visto a lo largo de la historia, hablar a nivel emocional. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sentimos? Digo, cuando muchas veces vemos esta posibilidad, yo lo veo en consulta cuando tengo a los adolescentes y cito a los papás, hablar realmente de, ¿no? ¿Cómo lo veo? ¿Qué siento cuando lo veo? ¿Qué me pasa cuando veo a mi hijo, a mi hija? Y a veces hay cosas preciosas, emocionantes, como el orgullo, como verlo feliz o la alegría de verla feliz. Pero hay una caparazón, digamos, que no se habla en casa, que no se brinda a veces esos espacios de poder llegar a conectar desde un lugar más sencillo que a veces no tiene que ver con tabú, tiene que ver con los roles y los lugares que tenemos los adultos. ¿Dónde nos ponemos y nosotros? cuánto nos cuesta Claro. eso. Y ahora volviendo un segundito a esto de la languidez pandémica, Sí. ¿no? ¿Tiene algo que ver con la actitud de algunos adolescentes con la vuelta a clases? Porque me llama la atención que yo pensaba que una vez que el liceo vuelva y todos los adolescentes iban a estar felices de volver y contentos y qué bueno, y en realidad noto que que no está pasando eso, que en realidad el adolescente no tiene ganas de volver al liceo cuando desde afuera, ¿no? Mi parecer era que iban a estar felices de regresar. ¿Qué pasa ahí? Sí, ¿Y tiene qué pueden que hacer ver. los padres también para
demostrarles, ¿no? Que sí, sí tiene que ver esto de la desmotivación y de haber estado tanto tiempo en esto de las conexiones y de mantenerse donde a nivel curricular algunos estuvieron muy sobreexigidos. Evidentemente que si estoy preocupado por otras cosas me va a costar como mucho lograr esa concentración y lograr ese rendimiento que a veces se pedía. Pero ¿qué pasa? Ahí, como decíamos hoy, hay tantas adolescentes con características tan particulares. Para algunos este tiempo de confinamiento fue realmente un remanso de situaciones jorobadas, de bullying, de situaciones de no tener que estresarse, para aquellos adolescentes que ya tenían de repente trastornos de ansiedad social, depresión, que estaban en situaciones o en tratamientos. Fue un remanso, fue como posibilitarles bajar un poco estas exigencias. Ese no quiere volver. Exacto. No sé si no quiere, pero le cuesta menos, sí, ¿no? Claro. Para quienes tenían la vida social privilegiada, estaban deseando y esperando este anuncio. Yo creo que lo importante en este momento va a ser como poder observarlos y sobre todo a nivel institucional y los docentes, en esto de observarlos y permitirles tiempo, ¿no? No es como de un día para otro que van a enganchar en esto de la rutina, de levantarse, de asistir y brindarles algo fundamental que es participación, ¿no? Espacios para que puedan participar en esto activo de qué están necesitando, de charla, un ratito a veces en la clase o un ratito que puedan encontrar en los lugares donde ellos empiezan como a integrarse. Esos espacios son fundamentales porque la motivación no es mágica, no es que hoy te motivo para que el lunes arranques. Volver a enamorarlo. No es una pastillita de un motivol 500. Exacto, un motivol y arranco el lunes. No, viene como más despacito y viene con esto de volver como a conectarse con ellos, a autorregularse, a volver a tener como incorporar esas rutinas y volver a encontrar ese disfrute. Algunos lo van a lograr más rápido, a otros les va a llevar más tiempo y bueno, y muchos otros se encuentran también apoyos, ¿no? Los centros de salud hoy tienen específicamente policlínicas de adolescentes con profesionales, o sea, interdisciplinarias para eso. Cuando empezamos a ver desajustes o cosas, consultar, animarse, está bueno que lo puedan llegar a hacer y bueno, y cosas que también los adultos tenemos que empezar a ser creativos y a encontrar espacios, ¿no? En Universal ahora se ha creado un espacio donde aquellos adolescentes, para la población socia, ¿no? Aquellos adolescentes que no pueden acceder económicamente a un tratamiento o que por las distancias no pueden acceder, se creó un espacio por Zoom. Bueno, usemos algo que en un momento pueda haber estado, un espacio grupal de encuentro, de charla entre ellos. Y eso es responsabilidad nuestra. Bien. Somos los adultos los que tenemos que también no exigir esto de cómo se motivan. Bueno, queremos que se motiven y que aparezca la motivación rápidamente. Tenés que tener ganas. Nosotros también tenemos que crear esos espacios, aceptar que esto cuesta y brindar esa oportunidad. Y te puedes imaginar que si a nosotros nos quedan un montón de preguntas, a quien está allí mirando, las que tendrá todavía. Qué importante es la preadolescencia, ¿no? Porque es la preparación para este periodo tan importante y crucial para la vida de todos nosotros. Y hay que encargarse ya de chiquito. Visualizarlo. No quiero traicionar a ningún adolescente, pero me imagino que debe, no sé en qué porcentaje puede pasar de que el adolescente se sincere o se abra más con un profesional que con su familia. Es así. ¿Es alto? Es muy alto. Es muy alto porque hay tres cosas que son fundamentales. Primero, esa sensación donde yo voy a recibir algo que para este adolescente va a ser recibir algo que no está teñido de la subjetividad de lo que yo ya sé que mis padres piensan, se imaginan, supone. No van a encontrarse nunca con esto de sentirse juzgados y de poner determinadas normas. Y sobre todo tenemos las herramientas. Y a veces está esta cuestión de que cuesta mucho acceder a pensar de que llevar a un adolescente a un psicólogo, se espera a determinado momento donde ya aparece una situación compleja y complicada y se va más a lo médico, al psiquiatra.
creo que tenemos herramientas y posibilidades que sobre todo tienen que ver con lo emocional y con la psicoeducación y que podemos brindarla los psicólogos desde nuestro rol, desde nuestra profesión y desde nuestro lugar. Capaz que se podría evitar tantas visitas al psiquiatra y tanto medicamento en adolescentes con una terapia psicoanalítica un poco mayor por parte de los adolescentes, digamos. Mira, yo creo, le saco lo psicoanalítico porque en realidad eso es una línea terapéutica y hay un montón. Yo creo que acceder a terapia es acceder a permitirse conocerse, a brindarse la posibilidad de buscar un camino y de guiarse hacia un lugar que es aceptarse a sí mismo con virtudes, con defectos y con aquellas cosas que realmente creo y quiero mejorar. A veces puedo, a veces no, pero también en esos límites me conozco, me reconozco y me acepto. Y creo que eso es sumamente valioso para cualquiera. Muy bien. Te agradecemos muchísimo. Anímense, chicos, vayan, que está buenísimo. Agradezco mucho también favor. esto. Gracias por venir, Karina. De verdad, una charla divina y seguramente capaz que nos encontremos. Te convocamos otro día más adelante para seguir charlando de los adolescentes. Encantada. Y de estos tiempos. Gracias. Gracias. El aplauso para Karina López, psicóloga. Gracias, muchas gracias.